27 entre 9. Ya, a ver. Vamos a hacer una cosa porque... No, sí, sí, sí. Sí, sí, me acordé, me acordé. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ir acá al Vivado. En el test bench. Vamos a poner entonces como número A. No, no, no sé qué, así que... ya otra vez acá también. 1000 más o menos vamos a poner. A ver qué es el 17. Y acá le vamos a poner el 9. También. El habilitador. Hola. Espera. Ya. Aquí es ingeniero. El último. Ya, quiero ver la actualización del cociente y del residuo. Ya. Hazle un zoom De para este ver. último dato, ¿no? Claro, claro. Ya. ¿Puedes ponerlo en binario, por favor? Sí, sí, no hay problema. Solamente el cociente y residuo, ¿ah? No es necesario los demás. Ya. Listo, ingeniero. Listo, está bien. Tu código. Ya. Vamos a entonces. eh, ya, en la práctica lo que se nos indica es crear lo siguiente. Eh, ya nos pide crear un contador módulo 6, un registro de desplazamiento, un registro de desplazamiento con entrada SCLR, un registro, un sumador y un archivo principal. El decodificador de 7 segmentos no lo he hecho porque básicamente eso es para la placa directamente, entonces no lo he puesto, pero todos los demás sí están. Entonces, como podemos ver en los source, hay un registro de desplazamiento, un registro, un contador, un sumador y un registro de desplazamiento SCLR, como ¿Y nos la pide la máquina de placa. estados? Sí, y la máquina de estados está en este bloque principal divisor que está aquí abajo. Esta es la máquina de estados. Ya. Eh, Tenía que estar afuera también, por si acaso, ¿ah? Pero te voy a aceptar. sí. Bueno, es Dame que la máquina de estados. les explico la máquina de estados. Sí. Ya, es que, bueno, ya, está bien. Bien, primero, aquí en la máquina de estados nos indica que entra con reset 0, pero quería probar si el reset con 1, o sea, el revés, eh, hacía algo o algún problema. Y no, simplemente en la línea de tiempos lo que he hecho ha sido dejar el habilitador así normal y el reset cambiarlo de 1 a 0. No, y simplemente lo dejé así. Eh, A ver, entonces nos dice que cuando reset es 1 entra a estado 1, cuando sucede LAB a EA1 cambia al siguiente estado, y cuando el enable al final es 1, regresa o se va. En este caso, ahí está, sucede eso, ¿no? Ya, ahora esos son los momentos en los que cambian los estados. Y ahora, ¿qué hace cada estado?
S1 lo que hace es poner todas estas señales en 1. Este SSLR res es el, por decirlo de alguna manera, el limpiador del registro de desplazamiento de acá abajo, del residuo, este último. El ER es el habilitador de este mismo bloque. El SE es el habilitador del contador junto con su limpiador, que es como un reset también que entrega valor 0 cuando es 1. Se entrega aquí. El ER viene acá, que nos ayuda a ver los desplazamientos. Cuando es 0 desplaza, cuando es 1 simplemente pone la entrada directamente de acá. Esta señal de acá, por ejemplo, no se encuentra en el primer estado, pero era una forma de deducirlo, traté de entenderlo así y bueno, funcionó bien, ¿no? Después de varias pruebas. Luego viene acá y nos pregunta si el habilitador es 0, pasa, nos quedamos en el mismo estado, o si el habilitador es 1, continúa con las siguientes variables. Entonces, es lo que hacemos acá. Si habilitador es 0, estado siguiente regresa al 1. Si no, hace esto y pasa al estado 2. En este caso, este LAB y este A vienen a ser los habilitadores del registro de desplazamiento de A y el registro B. Lo que hace el registro B es almacenar directamente el valor de B que entra y activa el desplazamiento de A, pero lo que hace acá en primera instancia, cuando está en estado 1, es obtener directamente el valor de A antes de desplazarlo. Cuando estamos en el estado 2, hacemos lo siguiente: ER1 y EA1. Como podemos ver, el habilitador del desplazamiento del residuo está habilitado y el desplazamiento de A también está habilitado. LAB se hace 0 aquí, se hace 0 acá para poder comenzar con el desplazamiento y desactivamos el, el- el registro de la entrada de B. Luego, cuando sucede esto, simplemente hacemos todo 0 para que no siga en 1 y pueda, digamos, el SCLR que va al contador, este de aquí, lo deje contar, ¿no? Para que pueda contar y en vez de que todo sea 0 siempre. Igualito lo mismo hacemos acá. Esto tampoco está en la máquina de estados aquí, pero lo incluye necesario ¿no? Para que pueda contar el contador y no siga siempre en 1 su limpiador y de la misma manera el desplazador de acá. El LR0, esta parte de acá, SL, nos permite hacer el desplazamiento del registro. Y es por eso que lo hago 0, aquí. Ahora, el code, que es el carreo de salida, el carry out, eh, preguntamos si el acarreo de salida es 1, entonces LR es 1. Cuando LR1 en este bloque es 1, lo que hace es tomar directamente el valor de T, de la señal T de 4 bits, y la pone directamente en el residuo. Cuando este LR es 0, lo que tenemos acá es un desplazamiento. Ya, ese está bien así, creo. Ya, luego el Z, bueno, esta parte de acá nos dice, preguntamos acá, el ZC cuando es 0 y cuando es 1. Lo que nos indica el ZC es el final del contador de módulo 6 que nos indicó en la práctica. El contador lo que hace es poder manejar los desplazamientos. Tenemos de módulo 6 porque el data A es de 6 bits, entonces lo que hacemos es desplazar 6 veces y el contador es módulo 6. Entonces, cuando el contador está contando, ahí preguntamos en la salida ZC. Si es 0, entonces hacemos S1, como está acá, y vamos al siguiente estado. El S1, el S es el habilitador del contador. Y cuando es 1, eso quiere decir, si acá la entrada del habilitador la hacemos 1, entonces aquí la entrada del habilitador eh, se supone, claro, sigue en 1, sigue contando. Lo único que lo cambia sería los estados. Pasa al estado 2 acá y cuando es 1 pasa al estado 3. Se vuelve 1 cuando llega el contador a 6. Luego
vamos al estado DON. Como el contador ha llegado a 6, eso quiere decir que es el último desplazamiento y hemos encontrado la respuesta. El estado DON aquí, este DON 1, lo que hace es ponerse 1 cuando has terminado el proceso se supone, de toda la división. Cuando encontramos la respuesta se hace 1. Entonces, siguen los desplazamientos, pero deshabilitamos el último desplazamiento aquí con este habilitador. Lo deshabilitamos porque ya no queremos ningún desplazamiento en el residuo tampoco. Y luego preguntamos, cuando el habilitador es 1, pasamos al nos quedamos en estado 3, y cuando el habilitador cambia a 0, que es el habilitador, vendría a ser el habilitador general de todo el sistema, pasamos al estado 1. Y bueno, ahí se vuelve a repetir toda la máquina de estados. Oh, no se crea, Sí, no. Ya, ahora sí. Ya, ingeniero. Yo he hecho, bueno, ya. La primera prueba es el 19 entre 9. En esto está como 6, pero yo le he puesto 9 para corroborar el funcionamiento. En el caso, vemos que aquí la respuesta es 2. 19 entre 9 es 2 con un residuo 1. Aquí el residuo lo he puesto en señales de los 7 segmentos. En este caso, el cátodo B y C son los cátodos de la derecha pegados, formando el número 1 en el 7 segmentos como residuo. Igualito acá. 39 entre 8 debería ser 4. Y esta es la respuesta final, 4. De igual manera, en los cátodos, justo aquí en el momento en que termina, decimos en la verdadera respuesta. En este caso debería ser un 7, sí, un 7. Entonces, A, B y C deberían ser encendidos, el LED de arriba y los dos LEDs del lado derecho. De igual manera, el 51 entre 14, que era, si no me equivoco, 3, con un residuo de 9. Entonces, el único... sí, claro, acá hay 3 y el único cátodo o 7 segmentos que no tiene que activarse es el de la posición E, que es de la posición de izquierda inferior para formar el número 9. Y así consecutivamente. Así he puesto para el 60 entre 13, que ya. A es ver, 3. la máquina de estados, el código de la... La máquina de estados nos hemos guiado de mi mouse, ya. Acá, ya. Nos hemos guiado de esto. Está técnicamente en los momentos de donde estábamos un poco medio indispuestos, casi la mayoría, solo hicimos técnicamente transcribir esto a un código que sea legible en VHDL. Tenemos una entrada reset que es propiamente de la máquina de estados, una señal de clock. Tenemos 3 entradas que es el cout. Tenemos el C, que es la señal que viene del contador cuando finaliza. Y tenemos la entrada del habilitador principal que habilita la máquina de estados. Como salidas tenemos la señal que dice que ya terminó todo, la señal de la que va a ser el que vaya a hacer movimiento, bueno, un movimiento hacia la izquierda en el registrador de los datos del dividendo o del dato A, que también habilita la carga de datos del registrador del divisor. Tenemos el habilitador de A, que es este, EA, el habilitador de este registro, el habilitador del contador, que es este S, el habilitador del otro registro que está acá abajito, EF, que es para el residuo, por eso EF. El LEF es para lo que es el movimiento hacia la izquierda de este registro del residuo. Y tenemos los dos limpiadores tanto del contador para poder volver a hacer un nuevo cálculo y del registro para que no se den los datos del anterior residuo y modifiquen las próximas respuestas. Siguiendo este diagrama de estados, tenemos un proceso primero síncrono, que obviamente es para lo que es bueno, mejor dicho, sí, síncrono, para hacer que el reset mande todo a S1, o sea, si es que está desactivado, o sea, activado en bajo,
se regrese todo a S1. Si en el caso, entonces flanco de subidas, pasamos al siguiente estado. Ahora, estos tres estados los he puesto acá afuera, más que todo por simplicidad, porque veía de que solo se daban siempre y cuando se estaba en el caso 1. Bueno, en este caso, el limpiador E y el limpiador C, del contador y del registro de acá abajo. Por eso los dejé afuera. La única condición que puse es de que si estuviesen en el estado S1, en el primer estado, estos estuviesen dando 1, o sea, se reseteara. Y si no, si estuviesen en cualquiera de los otros dos estados, se fuese a 0. Por eso lo dejé acá afuera. Más que todo por simplicidad. Igualito LF, que LF solo va a ser 1 siempre y cuando estemos en el estado S2 y cuando el Cout lance un 1. Por esa razón también lo dejé acá afuera del proceso combinacional. Ahora en el proceso combinacional tenemos primero el habilitador de A y el DON 0. Después, estos van a tener sus valores dependiendo del estado. En el estado S1 vemos que tenemos el habilitador del contador en 1, que está acá, el habilitador del contador del registro, que está acá. Este habilita el contador para el conteo de 6 movimientos y este habilita el registro el registrador del residuo para cargar los datos que vayan entrando. Sí, así está mejor. En este caso también tenemos que poner la condición del habilitador principal. Si es que este 0, si es que no, o sea, no está activado la máquina de estados, entonces tenemos que ir regresando. Si es que se activa la máquina de estados con un 1, entonces recién podemos mandar al siguiente estado S2, que es el que está acá, además de darle las salidas del lab, que está el lab, ya hemos visto que es el que habilita tanto este registro. Bueno, no habilita, mejor dicho, ese es el que provoca el movimiento hacia la izquierda de este registro y habilita este registro. El habilitador de A también se activa para que pueda cargar los datos y mandarlos por cada ciclo de reloj. Y pasamos al siguiente estado S2. En el estado S2, que es este, vemos que ahora nos dice que tanto el habilitador del registro del residuo se activa y el habilitador del A sigue activado. Aquí están. Lab, como ya no se aclara ya su valor, lo he regresado a 0. Porque creo que ya no es necesario ya, ¿cómo se llama esto? Bueno, yo no entendía así, o sea, como ya no veía lab, yo lo puse así. Lo mandé a 0. Y solo hice nomás la condición de ZC. No hice la condición del Cout porque el Cout técnicamente es solo para mandar esto. Y por esa razón lo puse acá afuera. ¿Dónde está? Sí, acá está. LF. Esta condición siempre se va a realizar siempre cuando estamos en S2. O bueno, claro, se va a realizar. Por esa razón está acá afuera y no está acá adentro. Solo en este caso nomás estoy haciendo la condición si es que en caso el contador termina de termina de hacer el conteo de 6. En este caso, si es ZC0, entonces seguimos habilitando el contador y seguimos retrocediendo a S2. Y seguimos corroborando esto. Y si se completa el contador, o sea, los 6 ciclos de reloj, entonces pasamos al estado S3. Y en S3 ya sabemos que ya es el estado donde termina. Por esa razón deshabilitamos ya el registro de aquí, de acá abajo. Mandamos una señal de salida que ya se terminó el trabajo. Y si en caso, aquí esta condición es la de acá. Si es que el habilitador sigue activado, entonces seguimos diciendo que está acabado. Solo cuando se desactiva, recién retrocedemos a S1. Y eso es para volver a cargar nuevos datos. Ingeniero, como le estaba diciendo a mi compañero, aquí tenemos, ¿no?, la simulación con los ejemplos que usted ha dado en el PDF. Aquí lo tenemos, ¿no?, que era para 19 entre 4, 39 entre 8, 51 entre 14, 60 entre 13, 28 entre 9 y 53 entre 3. Aquí es lo que vemos, ¿no?, que pasa en cada parte. Acá tenemos lo que, bueno, al principio acá, como lo dice, ¿no?, 19 entre 4, ¿no?, que el dato A sería de 6 bits y el dato B sería de 4.
Al momento de dividirlo Ya, entonces sería que tenemos un cociente de 4 y un residuo de 3, que acá podemos ver en la parte de abajo donde están los cátodos de cada uno para el residuo que se va a ver en el display de 7 segmentos. Acá podemos ver, ¿no?, que se desactiva tanto que se llama, es el LED en la E y en la F, ¿no? Y acá vemos que se activan con un nivel bajo, por eso que acá vemos que en 0 es los que están activados, y en los que están acá, que se ve un pulso, es los que están desactivados. Y acá podemos ver, ya, ¿no?, con con los cátodos todos están. Axel, Y dale un dígame. zoom para ver la primera operación y me explicas la actualización de tu variable Q, nada más. De la primera operación suficiente, ¿quién está manipulando? De 19,4 nada Ingeniero, más. ahí está. Es que no se ve la actualización de Q. Dale un zoom adicional desde 19 hasta 4 nada más. Desde 19 hasta que termine 19. Pero puede ser inclusive antes, ¿no? No puede ser antes porque el don ya está mucho más antes. Ahí puede ser. Ya, ingeniero, aquí vemos ya. Lo que hemos hecho acá de la señal DOM es lo que es con la que nos dice que la división ya se ha llevado a cabo, ¿no? Es por eso que acá vemos que primero no hay nada, porque acá es todo lo que trabaja la máquina de estados, no haciendo las operaciones. Cuando vemos que acá ya con un flanco de subida, es donde nos indica que ya se ha realizado la división. Es por eso que a partir de este punto, ¿no?, es donde se ve que hay un flanco, y acá vemos ya que acá ha realizado la operación y nos dice, ¿no?, que la división entre 19 entre 4 tendría un cociente de 4, y acá vemos, ¿no?, con los 7 segmentos que el cociente es de 3. Ya. A ver, ya, no voy a entrar en detalle. Mejor. Explícame la máquina de estado. Aquí está. Ya, como acá lo que hemos hecho es guiarnos, ¿no?, de lo que hemos visto acá, en este diagrama. Hemos hecho exactamente lo mismo con los datos acá que nos dicen, ¿no?, que se le asigna en el estado 1, S1, se le asigna, ¿no?, un valor de 1 a esta señal SC, LR, LR, R mayúscula, ER también se le asigna un valor de 1 a S y también a SC, LRC. Y en esta parte vemos eso, donde está aquí. Primero, en esta parte, lo que nos dice con un proceso síncrono estamos haciendo, nos estamos preguntando si hay en el reset, si hay un valor o no hay. Si hay un valor, entonces nos dice que el estado S1 pasa al estado presente. Pero, y luego, y si no hay nada, entonces pregunta por el flanco de reloj, que nos dice que si hay un flanco, entonces el estado siguiente pasa al estado presente. Eso es lo que hacemos en el proceso síncrono. Luego tenemos una parte que es el proceso combinacional. Aquí es donde se lleva a cabo la división para ver, ¿no? Nos dice que si hay un valor en el DOM, porque nos dice que se ha llevado a cabo la división, entonces hacemos un case, donde acá, como podemos ver, se le asigna valores, ¿no?, a todas las señales. Eso luego nos hemos guiado exactamente acá, del diagrama, ¿no?, donde nos dice que se le asigna un valor a cada señal, lo hemos hecho igual acá. Le vamos a asignar el mismo valor 1 a todas las señales. Luego, para la siguiente parte, nos dice que si el enable está activado, entonces el estado presente pasa al estado siguiente. Como podemos ver aquí, ¿no?, que nos dice acá el enable. Si tiene un 1, entonces pasa a la siguiente. Y si tiene un 0, regresa otra vez. Luego pasamos, y luego a la señal lab y a la señal EA se le asigna el valor de 1. Acá vemos lo mismo, que acá le estamos asignando, ¿no?, el valor de 1 a lab y a EA. Y luego pasamos al siguiente estado, que sería S2. Acá podemos ver cuando dice S2, ¿no? Y de la misma manera, cuando nos guiamos acá del diagrama, le asignamos a la variable a la señal, disculpe, ER, y a EA se le asigna el valor de 1. Acá vemos eso y también vemos que se le asigna, ¿no? Y a las demás 0, porque en esta parte no consideramos eso, que son de la primera parte de la máquina de estados. Luego nos dice, si el contador está en 1, entonces se le asigna a LR el valor de 1. Y si no, si está en 0, pasamos a la siguiente. Acá, como podemos ver, ¿no?, si nos dice que la señal ZC es igual a 0, entonces nos dice que se le asigna el valor de 1 a la señal S, y del estado S2 pasamos al estado siguiente. Y eso cuando ya vamos al siguiente estado, que sería S3, es aquí donde se lleva a cabo ya la división, ¿no?, donde nos dice que ya está completada la división. Y por eso es que de acá, como podemos ver, ponemos un 1 para decir, ¿no?, que efectivamente se ha completado la división.